Hola! Hello everybody! Welcome to Story Time with Michelle. Thank you so much for joining me today. I have a story for you in Spanish today. Now don't worry if you don't speak Spanish, you can still follow along. The illustrations on each page are very vivid and colorful, and the message comes through. I'm sure you'll like it just as much as I do. The story today is called Buscar, and it was written by Olga de Dios. And let's start by having a look at this colorful and quirky cover. Isn't that fun? That's what drew me to the book when I saw it at the library. I've never seen this book before. Are you excited to have a look? Let's dive in. Buscar, Olga de Dios. What a pretty little bird there. Esta es la historia de un personaje al que llamaban Bu porque estaba todo el tiempo buscando. Caminaba siempre cabizbajo. Y ahí está Bu. Lo único que veía era el suelo. Una mañana muy temprano se cruzó con Conejo Blanco que le saludó. «Hola, ¿qué haces?» Bu, sin levantar la mirada, respondió. «Buscar». Un poco más tarde se encontró con Osa Ramona. «Hola, ¿qué haces?» Bu, mirando el suelo, contestó. «Buscar». A media mañana se cruzó con Rosita. «Hola, ¿qué haces?» Y de nuevo, Bu respondió, «Buscar». Después aparecieron Tris y Tras. «Hola, ¿qué haces?» Bu, una vez más, dijo, «Buscar». A la hora de comer pasaron Naranja y Limón, que le gritaron, «¿Qué haces?» «Hola». Bu, mirando el suelo, contestó, «Buscar». Por la tarde se encontró con Zeta, Berenjena, la Tortuga Intrépida, Evarista la Artista, Fénix y Babosilla. «Hola, ¿qué haces?» «Hola». «Hola, ¿qué haces?» «Hola, ¿qué haces?» «Hola, ¿qué haces?» «Hola, ¿qué haces?» Bu siempre respondió, «Buscar». De repente, algo inesperado golpeó en su cabeza. Entonces, levantó la mirada y, por primera vez, vio quiénes estaban ahí. Mira las miradas de todo el mundo. Alzó la vista un poco más y entonces vio casas, una escuela y un cine. Descubrió árboles grandes y pequeños, manzanas, naranjas y libros. También vio 4 antenas, 23 ventanas, 6 bicis y un loro. ¿Los puedes encontrar tú también? Entonces levantó los ojos todo lo que pudo y observó el sol y el arco iris y vio nubes blancas y nubes grises. 3 helicópteros, 2 paracaídas, una cometa, 2 globos aerostáticos, 33 globos de helio, un avión grande y un parapente. Estaba tan sorprendido que se quedó mucho rato mirando. Se hizo de noche, contempló la luna llena y muchas estrellas. También vio un rayo, 2 satélites, una nave espacial, Marte, Júpiter y Saturno. Entonces pasó una estrella fugaz y al verla pidió un deseo. A partir de ese día y de esa noche, Bu dejó de buscar y comenzó a disfrutar. Me ha encantado la película. Buen día. Felicidades. Miau. Hola. Ñam, ñam. Ya funciona. Gracias. Qué bonito. Uf, perfecto. Gracias. Está muy rica la tortilla. Esta historia está terminada. Aquí puedes dibujar lo que te dé la gana. Y aquí están todos los personajes del libro. Fin. The end. So, what did you think about that story? If you don't speak Spanish, I hope you were able to follow along. But it was basically about a character who spent all of his time looking down and not paying attention and appreciating all of the beautiful things around him. It wasn't until a little bird dropped a little something on his head that he finally looked up
and said, wow, I've been missing out on all of these beautiful things. Now there's a few pages there where I listed items that you can find on each page. So maybe you might want to go back and pause that screen and see if you can count all of the items. For example, this page where you can count the windows and the antennas and all of the things that I listed. So this was a great, interactive, fun book with a wonderful message. I hope you enjoyed it as much as I did. Please give a thumbs up to the video and don't forget to subscribe to the channel. Until next time, happy reading!